Buenas tardes a todos. Seguimos adelante con esta jornada que, como ya dijimos, pues tiene un sabor carmelitano. Y en la tarde nos vamos a acercar a la figura de Edith Stein, que es un testigo de una época convulsa en el siglo XX, que con su vida y con su obra, yo creo que no solo con su palabra, sino con sus actos, se convierte en un faro, en una guía para caminar, para peregrinar en tiempos difíciles, ¿no? Se usa mucho esa expresión de la santa de tiempos recios. Bueno, siempre la usamos mal, porque en realidad ella lo dice para una cosa muy concreta que no tiene que ver mucho con lo que nosotros usamos. Pero bueno, el caso es que tiempos recios pues han debido ser todos. Y lo son también estos, y Edith pienso que nos acompaña. Y nos acompaña para hablarnos de Edith el padre Ezequiel García Rojo, que también creo que es sobradamente conocido, entre otras cosas por su condición de gran conocedor, especialista en la figura de Edith Stein, no solo en España, sino internacional. Él ha hecho un elenco grande de publicaciones, libros y también artículos. Muy recientemente, en Revista de Espiritualidad, en el último número, ha publicado precisamente un artículo sobre la sorprendente relación entre Edith Stein y Teresita, que para alguien que no esté en la materia pues le puede resultar una cosa como muy rara, y sin embargo hay puntos de conexión ahora. Aparte de haber ya manifestado, o sea, haber demostrado su conocimiento de Edith, fue mi maestro de estudiantes, o sea que con eso ya manifiesta la paciencia que tiene. Pero no abuséis de ella, ¿eh? Venga. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Deberéis perdonarme porque la voz que tengo pues es un poco ronca, así que trataré de hablar despacio y pegada al micrófono para que se pueda entender, si es que se puede entender lo que voy a decir. Y sí, diré algunas ideas que creo oportunas de cara al tema que se me ha ofrecido para esta charla, aunque el título oficial que figuraba en el programa es muy distinto, ¿no? Si lo leéis, pues ¿y eso qué tiene que ver? Decía el título: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fe, esperanza y amor en un mundo convulso. Quizás la palabra clave es convulso. Y como curiosidad, fui al diccionario a ver qué significa convulso. Y ponía convulso, atacado de convulsiones. Pues me fui a ver qué son convulsiones. Y claro, convulsiones ponía dos acepciones. Una, la más correcta, la más aceptada, dice: movimiento y agitación preternatural y alterada de contracción y estiramiento de uno o más miembros o músculos del cuerpo. Con lo cual uno se queda pues tan tranquilo, ¿no? Es una afectación somática, ¿no? Pero tiene una segunda acepción más bien figurativa. Y dice: agitación violenta de agrupaciones políticas o sociales que trastorna la normalidad de la vida colectiva. Y esto creo que más bien sí, aquí podemos agarrarnos para hablar sobre Edith Stein, del mundo convulso en que ella vivió, y que pues quiso también aportar algo para afrontar la situación adversa de un mundo convulso. Por un mundo convulso hay que decir que es el mundo nuestro. ¿Sí? Es el mundo nuestro, en doble sentido, que es en el que estamos y el que creamos entre todos. Pero también hay que decir que es el mundo creado por Dios, querido por Dios, amado por Dios y redimido por Dios. Aunque a veces se nos ocurra que este mundo pues más bien parece que va al caos, ¿no? Que es una noche oscura, pero es el mundo de Dios. Bueno, pues a raíz de ese mundo convulso se me ha ocurrido pues presentar la opción o la aportación de Edith Stein, cómo vivió ella en ese mundo convulso que le tocó en el pleno siglo XX, cómo vivió ella su vida, su persona, y cómo también trató de
afrontarlo y aportar respuestas a la realidad del mundo que le tocó vivir. Y por eso, pues, ahí tenéis el título que he elegido, ¿no? Edith Stein, valedora de la dignidad humana. Sea el mundo que sea en el que estamos, el sujeto y el objeto principal del mundo siempre será la persona y la defensa de su valor o de su dignidad. Bueno, pues dicho eso, pues vamos un poco con el tema. El programa que tenéis, pues no os asuste que no voy a desarrollar todo él, ¿no? Sobre todo algunos aspectos de algunos puntos que tenéis ahí, ¿no? Y sí, comienzo con ese preámbulo sobre los factores o elementos que constituyen en la figura de Edith Stein y que aparecen una y otra vez en cualquier biografía, en cualquier estudio, incluso en cualquier obra filosófica o no filosófica que ella escribió. Estos elementos que cito ahí, esos 4, por lo menos a mi parecer, son los que de verdad están como sosteniendo el ser y el obrar, el vivir y el escribir, ¿no? La teoría y la práctica de Edith Stein, y a poco que se escarbe van apareciendo. Y son estos factores que impregnan, pues, el ser y el hacer, el vivir y el actuar de Edith Stein. Los tenéis ahí. Su identidad judía, y esto está claro. Desde su condición de judía, concibe ella a Dios, lo concebirá, a Dios judío, al mundo desde su posición judía, al hombre y a sí misma. O sea que está ahí como un faro permanentemente como iluminando su vida, aunque expresamente no se manifieste, está detrás de toda su concepción. Y será judía ella, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte en Auschwitz. Incluso defenderá su judaísmo, no lo ocultará nunca, ¿no? Aunque a veces no lo diga, pero no, por eso no es que lo oculte ni lo reniegue. La otra condición es su condición de filósofa. Y es que para ella su gran punto de apoyo intelectual será el recurso a la razón, al discurso humano, a partir del cual podemos entender las cosas que se van presentando desde condiciones las más diferentes, ¿no? Sí, ella tratará de ser racional hasta donde se pueda para entender las cosas desde el mundo humano. Cuanto vive y cuanto aprende ha de pasar por el tamiz de la razón. La otra condición, el otro elemento es su gran pasión va a ser la persona humana, el hombre. Sus esfuerzos se orientan siempre a esclarecer el misterio del ser humano. Eso que somos cada uno de nosotros, a la vez tan próximos a nosotros mismos y a veces tan extraños a nosotros mismos, que estamos más bien imbuidos y envueltos en misterio. De hecho, la mayor parte de su producción podríamos calificarla de antropología. Sus obras distintas obras son variantes sobre el mismo tema, el hombre, el ser humano, la antropología. Y luego también otro elemento importante es su lugar en la historia. Su existir y su pensar camina al ritmo y en consonancia con los acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, siguiendo la biografía de Edith Stein, se puede seguir también la historia de Europa, de Alemania, ¿no? Incluso de la humanidad en ese momento histórico de la primera mitad del siglo XX. Además que ella se siente protagonista de la historia, a la vez que responsable de la historia. Por eso quiere intervenir, no quiere ser sujeto pasivo, sino también ser protagonista de la historia, aceptando conscientemente el momento que le tocó vivir a ella y que afrontó, pues, con todas sus fuerzas. Bien, pues dicho esto, pues pasamos un poco al tema en cuestión. Esta pensadora hebrea bien puede considerarse una representante cualificada en la defensa de la persona humana y por eso sensible a cualquier atentado a su dignidad en cualquier tiempo y circunstancia. Una actitud, esta defensa de la persona, que hizo ya suya
a edad temprana y que mantendrá a lo largo de toda su vida, incluso en cualquier escena o círculo, ya sea familiares, sociales, religiosos, académicos, aparecerá siempre ese pie de defensa, ¿no?, de la persona humana con todas sus recursos, todas las armas que tiene a su disposición. Por ejemplo, a poco de estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, bueno, sabes que ya Edith Stein nació en 1891, para situarnos un poco. Ella, en el año 39, está de carmelita descalza, es ya Teresa Benedicta de la Cruz, y se encuentra en el convento de Echt, en Holanda, pues plantea a su cuñado Hans Bieberstein, que a su vez está exiliado ya en Estados Unidos, para dejarnos un poco cómo va la historia, le expresa su inquietud al hilo de los tenebrosos sucesos que se cernía sobre Europa, en el año 39, acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial, lo que se cernía sobre Europa, pero también sobre su pueblo judío ya, sobre su familia y sobre ella misma, ¿no? Y le expresa este sentimiento. Sabremos nosotros si los acontecimientos de nuestros días, de septiembre del año 39, sabremos nosotros si los acontecimientos de nuestros días llegarán a ser historia, serán determinantes para el devenir de la humanidad. Y añade, tengo grandes deseos de ver todo esto, lo que está concediendo, por una vez a la luz de la eternidad. Quiero encontrar ese sentido pleno. Pues entonces una se dará cuenta más claramente de lo ciegos que estamos para todo. Bien, pues ella quiere saber interpretar la historia a la luz de la eternidad y no cobijarse en la facilidad de que todo es pura casualidad o puro hacer. Ella, una de las cualidades que tiene es que quiere leer e interpretar los signos de los tiempos más allá de los sucesos puntuales. Pues como filósofa se resiste a pensar que cuanto sucede obedece a decisiones perentorias de mentes desquiciadas. A pesar de los sufrimientos infligidos a los semejantes, ha de suponerse una explicación, un sentido a lo que acontece, que arroje luz sobre las piezas de un aparentemente caótico puzzle que configura la resquebrajada piel de la vieja Europa del siglo XX. El alto valor y la suprema dignidad que Edith Stein alberga en sí, lo veremos, pero también otorga a los demás, a las personas, le impide conformarse con propuestas simples y ocasionales, incapaces de afrontar la cuestión de fondo. Si se empeña en buscar la verdad, tiene en mente, ante todo, la verdad de sí misma y que necesariamente hará extensiva a todo ser humano. Después de todo, las personas, es decir, nosotros, somos las criaturas más importantes merecedoras de nuestra atención y desvelos. Y pasamos a este primer punto, defensora de la dignidad propia de ella. Luego veremos la de los demás. Algunas pinceladas nos aproximan a la alta concepción de sí misma, de su autoestima, así como de la defensa que de su persona lleva a cabo esta mujer y que luego ampliará a los semejantes. A poco que se conozca a Edith Stein, salva a la vista el espíritu abierto, generoso, universal, ecuménico, vigente desde muy joven y que se traduce en decisiones cuanto menos sorprendentes, a veces para miradas ajenas. Se enfrentará, en esta defensa de sí misma y de los demás, se enfrentará a situaciones comprometidas, rompiendo ataduras y costumbres desconcertantes para los más cercanos, si ello propicia el ensanche vital que su espíritu le demanda. Y una prueba de ello es que Edith Stein será reacia a todo aquello que suponga estrecheces, encogimiento, ¿no?, reduccionismo, provincialismo, ¿no?, todo aquello que vaya en contra del espíritu abierto y generoso.
Evocando proyectos de la infancia, por ejemplo, nos pone ya sobre la pista acerca de los intereses que capitalizan sus inquietudes, sobre los ideales a perseguir, favorecedores siempre de la alta estima que de sí misma posee, cual bien supremo a proteger e imposible a negociar. Nos brinda la interesante autoconfesión por cómo se concibe a sí misma y a la vez la imagen que proyecta. Por ejemplo, en este texto referido a la infancia, ¿no? En mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que estaba destinada a algo grande y que no pertenecía en absoluto al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido. Bien, se sabe que la filosofía emana del espíritu en búsqueda de la verdad. Pues bien, sintiéndose filósofa por naturaleza, lo dice ella, no por profesión, sino por naturaleza, por nacimiento, esta mujer huye como por instinto del reduccionismo, de sumisiones o de encerramientos. No se contempla a sí misma moviéndose en espacios angostos, como tampoco ocupada en quehaceres rutinarios y domésticos. Se constata, y ella misma confiesa más tarde, no sin pesar, cierta resistencia a las tareas del hogar. Y llegará a decir, interiormente yo me rebelaba ante la pretensión de encerrarme en un ambiente tan estrecho, pero yo no decía nada, rechazaba la cuestión en sí misma. Desde este posicionamiento se explica igualmente el escaso apego de la menor de los Stein al domicilio familiar, a las paredes familiares, al convento familiar. Lo que no pasará desapercibido por los suyos, en especial por la madre, que llegará a decir, es que esta hija no se encuentra a gusto en casa. Y no resultándole penoso en absoluto salir de casa, salir. Un verbo muy carmelitano, salir de casa en busca de mayor oxigenación y de la tan codiciada libertad. Libertad muy ajena a todo encerramiento. Sus primeros pasos en la Universidad de Breslau son concebidos como el estreno de la libertad académica, con sus pros y en contras, hasta confesar, entonces la libertad no me pesaba en modo alguno. Sí, Edith Stein es una persona de un espíritu libre. Atendiendo a su vida y examinando sus escritos, emerge con fuerza el inconformismo ante actuaciones y situaciones mantenidas como inamovibles, así como su rechazo tenaz ante imposiciones denigrantes para el sujeto humano, vinieren de donde vinieren. En esta pensadora, la libertad viene percibida como la gran aliada que sostiene y garantiza la dignidad humana. Sabiendo cómo se las gasta la protagonista, Edith Stein, el cambiar de ciudad, de universidad, lejos de obedecer a habilidades oportunas, viene a respaldar su coherencia personal, amparada en la libertad de espíritu que la habita. Con palabras de la autora, pero en esto, como más tarde tantas veces en la vida, pude romper los lazos tan aparentemente fuertes con un simple movimiento y volar libre como un pájaro que rompe su atadura. Esto suena a Juan de la Cruz. Pero esto lo escribió antes de leer a Juan de la Cruz. Es como si el instinto filosófico modelase y guiase el ser y el devenir de Edith Stein a edad temprana y ella se dejase llevar, facilitando al máximo la tarea. Algunos ejemplos ilustrativos que delatan el espíritu libre y rompedor de Edith en aras de seguir adelante con su proyecto personal. Podemos citar algunos. Por ejemplo, abandonar la práctica religiosa en la adolescencia como persona independiente, suscribe ella. Otra cosa,
optar por la filosofía contra el parecer de los suyos, apuntarse al movimiento de jóvenes socialistas en defensa de los derechos de la mujer, cuando no estaba siempre bien visto, preferir el mundo intelectual al matrimonio, ofrecerse a la Cruz Roja sin el consentimiento de su madre querida, con tal de llevar adelante su proyecto. Os leo el diálogo que tuvieron madre e hija en este asunto. Dice, me dijo con toda su energía mi madre, no irás con mi consentimiento. Yo respondí con la misma determinación, entonces tendré que hacerlo sin tu consentimiento. Mis hermanas se estremecieron con mi dura respuesta, y no era para menos. Nuestra madre no estaba acostumbrada a una resistencia semejante, ¿no? Pero su espíritu libre le impedía ceder ante lo que ella pensaba que era lo más propio para ella y para su dignidad. También, decíamos, optar por el Dios revelado en Jesucristo, auténtico escándalo para los judíos. O ingresar en el Carmelo cuando su pueblo estaba seriamente perseguido. Bueno, tiene que optar, porque su espíritu y su vida así se lo exigen, aunque tenga estas contraprestaciones. Desde estos supuestos se comprende mejor el rechazo a cualquier menosprecio hacia ella por parte de los otros, como también la condena a todo abuso o vejación hacia las personas ajenas. Todo ello denota una delicada sensibilidad propensa al intimismo, que traerá consigo un esmerado comportamiento para no perder la propia dignidad, su gran pasión de siempre, juntamente con la libertad, la dignidad que poseía, la autoestima. Una anécdota en línea con lo expresado, dirá. El ver un borracho me producía una impresión que me perseguía día y noche y me atormentaba. He dado gracias más tarde porque en este punto ninguno de mis hermanos nos preocupó y no tuve que ver en esta espantosa situación a ninguna de las personas cercanas. Siempre fue para mí incomprensible cómo puede haber gente que se ría de estas cosas. Y comencé ya en los tiempos de estudiante, sin pertenecer a ninguna organización ni haber hecho ningún voto, a evitar la menor gota de alcohol para no perder por propia culpa algo de mi libertad y dignidad humana. Las personas, y siempre las personas, y ella misma, constituyen el referente principal de las atenciones humanas, sociales, intelectuales y religiosas de Edith Stein. Como buena observadora de la vida, no le pasan desapercibidas las injusticias y atropellos de los que son víctimas sus semejantes por parte de sus semejantes, provocando desasosiego y toma de posición. La mentalidad abierta y generosa de Edith Stein no va referida únicamente a su mundo intelectual. La entera persona se sentirá afectada por dicha cualidad. Contemplará su vida y su misión personal desde categorías universales, tanto filosóficas, históricas como éticas y hasta religiosas. Expresión de su manera de pensar, de sentir, de actuar y de vivir será el tema adoptado ya en la juventud. Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Bien, pues esta es un poco su presentación y su defensa que hace de sí misma en su mundo histórico. Y ahora trata de compartirlo con sus semejantes y lo hago desde ese punto de vista, desde el sentimiento de responsabilidad social. Lo decíamos, son las personas las que están en juego y no vale desentenderse de cuanto sucede como si no me afectara. No entra en los cálculos de esta mujer hacer la vista gorda ante posicionamientos y aconteceres que impugnan el valor de sus semejantes, que violan la dignidad sagrada que ampara al ser humano, que discrimina a ciudadanos por motivos racistas en aras de una ideología perversa, bajo el pretexto de crear un hombre nuevo, solapada con promesas halagüeñas. Ya en la tesis filosófica defendida en 1916, antes de convertirse, 5 años antes, nos sorprende con la siguiente aseveración ética
más propia de un comentarista espiritual cristiano que de una joven pensadora agnóstica, ¿no? En esa tesis se lee: no amamos a una persona porque hace el bien. Su valía no consiste en que haga el bien, aun cuando en eso quizá se evidencia el valor, sino que ella misma es valiosa y la amamos por ella misma. Y la capacidad de amar que se exterioriza en nuestro amor radica en otra profundidad que la capacidad de valorar moral, la cual es vivenciada en el valorar una acción. Sí, no amamos a una persona porque sea buena, sino porque es persona. Y eso basta para que merezca todo nuestro amor, respeto y amor. Lo dice ella, que no es cristiana, ¿no? La mirada universal, reflexiva, motiva el interés por tratar de extraer luz y sentido al desarrollo de la humanidad, del que se siente protagonista, que se traduce en su inclinación del joven hacia el estudio de la historia. Concibe la historia como el ámbito de expresión del espíritu humano. Todo cuanto acontece es fruto del espíritu humano. Aquí es un poco hegeliana. Le preocupa qué va a ser de sus congéneres. Es alérgica a posturas azarosas. Al ser humano, dotado de inteligencia y voluntad, le corresponde hallar sentido al devenir de sí y de sus semejantes, con el añadido de saberse responsable de la dirección que adopte él mismo. Dirá también: este amor por la historia, donde se manifiesta el espíritu humano, no era en mí un simple sumergirme romántico en el pasado. Iba unido estrechamente a una participación apasionada en los sucesos políticos del presente. Acordaros del mundo convulso, ¿eh? Iba unido estrechamente a una participación apasionada en los sucesos políticos del presente como historia que se está haciendo, que estamos haciendo. Ambas cosas, la participación y el conocer la historia del pasado, ambas cosas produjeron una extraordinaria y fuerte conciencia de responsabilidad social. Un sentimiento en favor de la solidaridad con todos los hombres, pero también de las comunidades pequeñas. La responsabilidad social. Le mueve el sentimiento, sí, de responsabilidad inherente a la condición humana. Somos responsables de cada uno de nosotros, pero también de los demás y del mundo entero. De todo aquello que no es como debería ser, somos responsables, incluida la naturaleza. Aquí tenemos ya un acento ecologista, ¿no? Dirá también expresamente: de cuanto no es en la naturaleza como debería ser, es responsable el hombre. El distanciamiento de la naturaleza del plan de la creación es culpa del hombre. En consecuencia, si somos responsables de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza, en consecuencia también somos responsables del mal que aqueja al mundo, del padecido, de las víctimas, y del ejecutado, del agresor, aunque solo sea porque de una manera u otra, por acción u omisión, hemos propiciado el camino que conduce a un fatal desenlace. Sí, a veces somos responsables incluso de lo que no hacemos, por no hacerlo. Y hay un texto que me llama la atención de esta responsabilidad social que marcó a Edith Stein por las consecuencias fatales a que condujo. Él escribe en una carta del año 18. Dice: en la última semana no me ha ido especialmente bien. Hace unos días me comunicaron de Breslau la noticia del fallecimiento repentino de Moskiewicz, un compañero suyo de estudios. Fue un paro cardíaco. Eso dijeron. Antes jamás nadie tuvo conocimiento de que anduviera mal del corazón. Por contra, desde hace años padecía una depresión creciente y apenas dudo
lo mismo mi amiga, muy próxima a él, de que él mismo ha puesto punto final a su vida. ¿Qué parte de culpa me corresponde? Es algo que no puedo medir. Pero es muy cierto que pertenezco al grupo de personas que poco a poco le han ido llevando a esta situación. Naturalmente, jamás se quiso una cosa tan horrenda. Pero precisamente esto es lo terrible, que completamente distraído y sin pensar, así son los influjos, uno puede conducir a un hombre a la muerte, sin quererlo, pero somos responsables de ello. Edith Stein, ya desde muy joven, fue especialmente sensible al valor de la responsabilidad social. Lo hemos mencionado antes, hace unas líneas. Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Por educación religiosa y por decisión filosófica, vive la convicción de que no puede delegar en otros lo que incumbe a ella. Hasta Dios mismo ha traspasado al ser humano su competencia sobre la humanidad. Seguramente en virtud de que somos semejantes a Dios y Dios nos ha confiado esa tarea. Somos responsables de los hermanos nuestros. Fiel exponente de este sentimiento de responsabilidad es una escena habida el año 14, a poco de estallar la Primera Guerra Mundial. Como veis, caminamos al hilo de la historia, ¿no? Y su vida también y su pensamiento. Lo recuerda el año 17, dice: un suceso se me ha grabado especialmente. Como el día de nuestra movilización, tras el atentado de Sarajevo, que condicionó y explotó la Primera Guerra Mundial, después de 24 horas de viaje, regresaba desde Gotinga a Breslau, llegué a casa, sabiendo que la casa que la traía tampoco. Llegué a casa y me alejé del círculo familiar, no estaba a gusto, porque me resultaba insoportable oír hablar de cosas indiferentes, es decir, personales, singulares. Entonces, de repente, comprendí perfectamente. Hoy, como en el Evangelio, hoy ha terminado mi vida individual y todo lo que soy pertenece al Estado alemán. Si sobrevivo a la guerra, otra vez deseo tomar mi vida como un nuevo regalo. Esto no fue el producto de un estado de excitación nerviosa, sino que hasta el día de hoy, después de 3 años, hasta el día de hoy sigue vivo en mí y me causa un dolor continuo porque no he encontrado el lugar adecuado donde actuar en este sentido. Y aun perteneciendo a un pueblo pequeño, al pueblo judío, y con frecuencia marginado, la categoría filosófica de totalidad, de todos, de humanidad, impregna el modo de pensar de Edith Stein. Se siente miembro activo de un organismo amplio en el que todos son necesarios, donde todos son responsables de todos. Y esta responsabilidad recíproca propicia el surgir de diferentes comunidades, y entre ellas ella cita la Iglesia, que la define así: ese uno para todos y todos para uno constituye la Iglesia. Los otros no son extraños, sino mis prójimos, mis próximos. Esta sensibilidad sociológica, con repercusiones religiosas, se verá afianzada al amparo de acontecimientos históricos con visos amenazantes por la existencia de un pueblo, una nación o la humanidad entera. Basten estas dos referencias para constatar hasta dónde alcanza el sentimiento de responsabilidad social también en la hebrea convertida. Responsabilidad social, no personal, social. Nos situamos en el año crítico del año 1933, cuando sobre los suyos, sobre el pueblo judío, pende la amenaza de la aniquilación. Desde su interpretación cristiana, ya va convertida 11 años, contempla su puesto y tarea siempre en coordenada de totalidad. Confiesa a una religiosa: pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo, la persecución judía, deberían tomar la cruz sobre sí en nombre de todos,
no solamente del pueblo judío, sino de todos. Cuando poco más tarde ingrese en la clausura carmelitana, el sentimiento perdura y podemos decir que ahora por fin ha hallado el lugar adecuado para su puesta en práctica. Y tratando de explicar su nueva vida ya de carmelita, escribe a un amigo: nuestra vocación, o sea, la vocación de la carmelita, es interceder por todos ante Dios, no por muchos, como dice alguno, sino por todos. Estamos ante una cuestión que preocupa e inquieta el espíritu de la filósofa alemana desde años atrás. El destino de la humanidad y el de cada uno de los individuos está inseparablemente unidos. No basta con someter a análisis el devenir del singular. La vinculación para ambas partes es tal que mutuamente se requieren y se revelan. Se trata de un asunto que atrajo pronto su espíritu inconformista de mirada universal, anhelante por hallar luz y sentido a la actuación propia y ajena. Una prueba de lo expuesto lo encontramos en carta a un amigo, filósofo Roman Ingarden, al que les ponía a veces estas cuestiones pues que le inquietaban de fondo, no solamente las cuestiones puntuales, sino más filosóficas y de interpretación de la historia, del devenir de la humanidad. En este caso estaba en juego nada menos que Alemania y Europa. Pues le dice, además con referentes bíblicos, una judía que cita la Biblia, más bien el Evangelio, como apoyo para sus discusiones filosóficas. Una y otra vez me esfuerzo en vano por comprender el papel que jugamos los humanos en la historia del mundo. La historia, el mundo. Hace algún tiempo me llamó la atención un pasaje del Evangelio de Lucas. Es el siguiente: el Hijo del Hombre se va como está decidido. Ya está mal decidido. Pero hay de aquel que lo habrá de entregar. Pobre Judas, ¿no? Y se pregunta Einstein, ¿acaso no tiene esto, esta especie de contradicción en que va a suceder lo que ya está decidido y sin embargo alguien tiene que actuar? ¿Acaso no tiene esto una aplicación universal? Somos nosotros, los Judas, quienes originamos los acontecimientos y quienes cargamos con la responsabilidad. Y sin embargo, en el fondo, no sabemos lo que hacemos. Y no podemos detener la historia del mundo, aun cuando fracasemos en ella. Dice, desde luego, esto no resulta fácil de comprender. Lo dice ella, que es pensadora, ¿no? Bueno, pues un poco así, algunas pinceladas sobre la situación social en que ella vivió y cómo se sintió responsable social, ecuménica, incluso religiosa, de la marcha de la historia y, bueno, pues cómo vivió ella esta situación. Tenéis, ahora vendría a tratar de algunos temas en concreto donde ella también pues sale a la palestra para defender la situación discriminatoria del ser humano a precio de ofender la dignidad humana. He elegido algunos puntos para ella son importantes y solamente pues ilustrativo para alguno. Por ejemplo, para ella la mujer, el tema de la mujer en aquellos tiempos convulsos pues también tenía su tarea, su misión y quiso aportar también su grano de arena. Y algunos ejemplos pragmáticos en los que se ve plasmada la fuerza del posicionamiento estaniano en tocante a la dignidad y al valor del ser humano, en este caso referido al mundo femenino. Y aquí presento dos actuaciones curiosas de Einstein, ¿no?, en su mundo, de cómo pues, quiso aportar alguna solución a esta situación. Su inversión en política, ¿no?, y también su actuación en el campo académico. Brevemente. El año 18, final de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda derrotada. Y una derrota muy sufrida, muy dolida y muy inesperada para los alemanes, incluida Edith Stein, y supuso un duro golpe al espíritu patrio germano. Por entonces le comunica a un amigo suyo: me siento muy unida a lo que ahora se ha desplomado
y volver de repente las espaldas a toda una historia alemana no es seguramente lo correcto. Una está como aturdida, perdida. Es verdad. Pero una vez acusado el golpe, lejos de hundirse en la depresión o en el fanatismo, o yo qué sé, una vez acusado el golpe, la reacción no se hace esperar. No ha transcurrido un mes del mensaje anterior cuando el espíritu hitleriano parece recobrar nuevos bríos. Es consciente una vez más del momento crítico, momento convulso que tiene ante sí y que invita a no cruzarse de brazos. Se sumerge de nuevo en el devenir de su querida Alemania y desde la responsabilidad social que le caracteriza aspira a ser protagonista del acontecer histórico que está surgiendo. Se cree en la obligación de contribuir a la configuración de la democracia alemana en su primera andadura. Aflora por entonces la convicción de que nunca le abandonó, según la cual han de prevalecer los intereses nacionales o comunes sobre los meros intereses personales e individuales. Es verdad que la filosofía constituye el gran atractivo de la joven judía, mas no al tal punto de impedir cualquier otra dedicación o anular la capacidad de sentirse ciudadana con papel singular con la marcha de la especie. Es más, ante los intereses y necesidades humanas, las preocupaciones intelectuales pierden peso. Pero dará un paso más, estimulada por favorecer el que a toda persona se le reconozca su dignidad y libertad, y pensando sobre todo en las posibilidades de la mujer, comunica en noviembre del año 18, poco acabada la guerra, a su amigo desde Breslau: por mi parte, con mucho gusto quisiera poner punto final a mi trabajo, me gustaría, pero surge una necesidad. Pero de momento me resulta muy difícil, ya que aquí enseguida me he arrojado de cabeza en la política. Unos días más tarde le aclara los motivos patrióticos y sociológicos de responsabilidad que le impulsan a dar tan novedoso empeño. ¿Y por qué Edith Stein se metió en política? ¿Por qué le interesaban los ciudadanos alemanes en aquellos tiempos? Como ya le escribí, estoy metida en cuestiones políticas. Me he hecho miembro del nuevo Partido Democrático Alemán. Incluso es posible que sea elegida próximamente aquí en Breslau para el comité ejecutivo del partido. Y las razones: quien ama a su pueblo, al pueblo alemán, quien ama a su pueblo desea naturalmente colaborar, procurándole una nueva forma de vida, y no se opondrá a lo que es un desarrollo necesario. Aparte de la fundación del partido, estoy ocupada en el trabajo explicativo necesario para convencer a las mujeres que acudan a las elecciones. Ambas cosas, ¿no?, fundar el partido y convencer a las mujeres de participar en las elecciones, ambas cosas sirven de preparación para la Asamblea Nacional, que para nosotros actualmente es la cuestión vital. Y es que la referida Asamblea Nacional habría de dar cauce a la nueva Constitución alemana, en la que tenía depositada Edith Stein la esperanza del cumplimiento de algunos de sus anhelos más sentidos, entre ellos el reconocimiento de los derechos de la mujer, los de ella misma. Resulta fácil suponer la ilusión y la entrega generosa que acompañarán a la joven Edith Stein ante semejante compromiso. La Asamblea Nacional Constituyente quedará configurada en febrero del año 19 en Weimar, y medio año después, en agosto, se firma la nueva Constitución. La dura realidad y las desavenencias con los miembros avezados del partido terminarán por asfixiar la euforia y por diluir las expectativas que estimularon la breve andadura política de Edith Stein. La frustración y el desengaño no tardan en hacer acto de presencia. Se siente impotente para enfrentarse ella sola a la deriva que adopta el partido. Desilusionada por el fracaso, comenta a su amigo polaco filósofo: tampoco a mí me va bien, estoy tan harta de la política que estoy asqueada.
Me falta por completo el instrumental habitual para ello, una conciencia robusta y una piel espesa. De todos modos, deberé continuar hasta las elecciones, que fueron el 19 de enero del 19, ya que hay mucho que hacer, pero me siento completamente desarraigada y sin patria ante las personas con las que debo relacionarme. Pues bien, a los logros constitucionales tan esperados y defendidos por ella en beneficio del sector femenino hará referencia la autora en artículos y ponencias posteriores. Aunque renunció a la política, sin embargo, siguió defendiendo el derecho y las posibilidades de la mujer en política y en la sociedad y en la Iglesia. Así, por ejemplo, en la conferencia tenida el 12 de abril del año 28, ya de católica, bautizada, se la oyó decir: la Constitución de la República de Weimar trajo consigo el cumplimiento de las exigencias femeninas en un alcance tal que ni siquiera las más osadas pioneras de la lucha del movimiento femenino hubiesen podido tenerlo por posible tan rápidamente. Bien, es un apunte de cómo ella pues, se defendió ante esa situación alemana respecto a la mujer. Y otra actuación es en el ámbito académico, también por los mismos años. Siguiendo los consejos de su amiga Anna Reinhardt, Edith Stein deposita sus esperanzas en concurrir a la cátedra universitaria en Gotinga. Allí presenta en septiembre del 19 su trabajo de habilitación para que sea examinado. Es un primer intento y de antemano sabe que no las tiene todas consigo. El lastre del antifeminismo pesa todavía demasiado entre los doctos profesores universitarios, todos varones. Entre ellos, su profesor querido Edmund Husserl. El 29 de octubre recibe una misiva en la que se le comunica la imposibilidad de seguir adelante con el intento de cátedra en Gotinga. La justificación no puede resultar más exasperante a tenor de lo que refiere a un conocido. La presentación de la cátedra, la cosa no ha llegado a la facultad, sino que ha sido resuelta sigilosamente, aparte. Como respuesta, que debía aparecer oficialmente, recibí una carta de Hermann, presidente del departamento, según la cual una precomisión habría decidido no examinar el trabajo. Y ya la viene lo gordo. Puesto que el concurso a cátedra de mujeres siempre origina dificultades. Cabe imaginar el enfado que invadiría a esta mujer ante semejante desconsideración hacia ella y hacia la mujer en general, mas no se cohíbe por semejante despropósito. Ante lo que parece como un acto de discriminación sexual, de género, diríamos hoy, y hasta personal, puesto que habían admitido poco antes a una señora, Edith Stein acudirá a instancias superiores. En diciembre del mismo año podemos leer una misiva suya dirigida nada menos que al ministro de Ciencia, manifestando su queja por la resolución adoptada discriminatoria. Le comunica: dado que a mi juicio no existe justificación para este modo de proceder a tenor del ordenamiento que regula el concurso a cátedra, y puesto que asimismo está en contra de la normativa gubernamental, me permito exponer el asunto a vuestra excelencia en la esperanza de que se hallará una clarificación de principio a esta cuestión. La aclaración del ministerio tardó 2 meses, dándole la razón, pero no más que la razón. Le contesta: me adhiero a la petición, a la opinión sostenida por usted en su instancia del 12 de diciembre del 19, en el sentido de que el hecho de pertenecer al sexo femenino no debe representar obstáculo alguno para la oposición a cátedra. He tomado nota del caso concreto referido por usted y lo he puesto en conocimiento de todos los cargos competentes. Ahí quedó la cosa. No solo jugaba en contra de las pretensiones académicas su condición de mujer, también el atroz antisemitismo instalado en la ciudadanía suponía una barrera inquebrantable. Podemos estar aquí. Sí, ¿quieres terminar aquí? Sí. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un espacio ahora para si hay alguna aclaración, alguna duda.
Pero por favor, repito una vez más, aunque hasta ahora ha sido sin éxito, las preguntas tienen que ser breves. No podemos hacer preguntas largas que consumen el tiempo y entonces nadie puede intervenir. Gracias. Me parece que en esta lucha que hace Eddie Stein por la defensa de la mujer, y en este campo de la política se cava su tumba, en primer lugar. Y la segunda es, para los que estamos en otra parte, distanciados del centro de la orden, como ¿qué hay del doctorado? Que no tiene que ver nada con la conferencia. Bueno, sobre la segunda es que no hay doctorado. Punto. Está cortado, no hay posibilidad de mayores comentarios. Y sobre la primera, no sé, eso de cavarse la tumba, no lo sé a qué te refieres de que se cava la tumba. Estaba trabajando por entrar en la política y le cortan las alas. Bueno, porque ella no tenía, como decía, no tenía conciencia y piel dura como para aguantar la política, que sabemos que la política realmente está contaminada siempre de intereses particulares, de corruptelas, ¿no? Y ella, Stein, no tragó por ahí, no quería sucumbir a otros intereses que no fuesen la búsqueda de una mejor historia de Alemania, del porvenir de Alemania, con una sana sensibilidad humana y no intereses de otro tipo, más a veces mezquinos o particulares. En ese sentido creo que no le interesaba, ¿no? Aparte que yo sería una especie de mirlo blanco entre negros ahí, ¿no? Era una cosa muy curiosa aquello, ¿no? La afirmación que hizo de estamos en la lucha para servir a la humanidad es una afirmación meramente filosófica de una mujer atea en su juventud o ya tiene una inspiración cristiana. Y al servir no sé si me claro. Pues no sé si será. Ella lo escribe en la autobiografía. La autobiografía está escrita ya, cuando ella ya es cristiana, católica, incluso va a entrar entre las carmelitas. Claro, y ahí en ella resuena todo ya, su judaísmo, su catolicismo, su filosofía, su ética, todo resuena ahí en la autobiografía. Pero sí que lo cita expresamente, ¿no? De la juventud, ¿no? Tomó como lema, sí, estamos en el mundo para servir a la humanidad. Y por lo menos lo dice como lema, pero luego en la práctica lo lleva a cabo ella. De alguna manera ya estuvo siempre pendiente, y como gestos podemos también citar otros. Ella en la Primera Guerra Mundial se ofreció voluntaria a la Cruz Roja para que la destinase donde fuese, ¿no? O sea, no puso límites a su disponibilidad, a su servir a la humanidad, en este caso, pues a la situación histórica que marca también un poco su currículum vitae, ¿no? Es que no lo tengo como muy claro la cosa. Yo creo que toca también como que quitó a Einstein para decir que la gente sencilla como que está actuando, aunque sea de modo inconsciente, en el devenir de la historia. O sea, no la conciencia de que yo tengo que decir, sino cuando la gente es más sencilla. Sí, ella es consciente, ella tiene la capacidad filosófica de pensar que la historia es donde la expresión del espíritu humano, donde actuamos, donde todo lo que sucede porque el hombre actúa y produce, ¿no? Para bien o para mal, pero es producto de humano. Lo que pasa es que a este producto humano a veces se nos va de la mano y no lo controlamos, pero está ahí, ¿no? Y sabemos que hay personas, que esta persona influye mucho en la historia, porque aparece, yo qué sé, pues en el telediario o en el estilo de historia, pero hay otras personas que también actúan en la historia y que no aparecen, y que no tienen nombre, no tienen lugar en los libros de historia. Sin embargo, están también así como por debajo, ¿no? Manteniendo el devenir de la humanidad. Y ya en concreto cita, por ejemplo, la vida contemplativa. Los místicos, ¿no? Están sosteniendo el mundo, con su manera callada y oculta, están sin embargo con su oración ante Dios, pues dirigiendo también este mundo, incluso salvando el mundo, los místicos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, sí, ya me reprimo yo. No, tranquilo. No, bueno, muy rápido. Intento ser rápido, porque me estaba acordando todo el tiempo, cuando hablabas de la implicación en la historia,
de ese famoso comentario que hace un filósofo que tú conoces muy bien, que es Walter Benjamin, que es también judío, al ángel Angelus Novus, ¿no? de Paul Klee, que creo que ella no vivió nunca la frustración de ver que a pesar de ese empeño por cambiar la historia termina siendo, como dice Benjamin, ¿no? empujada por el progreso, que algo que va acumulando ruinas y no hay manera de enderezar las cosas, por más que nos esforcemos. Sí, bueno, el ejemplo que he puesto antes de esa carta, ¿no? Ella piensa que la historia no está en nuestras manos. No está, no. Alguien ha decidido, ha puesto el reloj en marcha, ¿no? Y camina, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues mirar la hora. A ver si son las 2 o las 3 o por lo más. No está en nuestras manos. Y en última instancia, ¿no? Dirá, bueno, pues dirá también en la obra Ser finito, ser eterno, ¿no? Que nuestra vida, en el fondo, pues está en manos de Dios, ¿no? Y Dios es el que hace y sostiene pues, el devenir. Y por lo tanto que no hay tampoco una especie de caminar hacia el caos, ¿no? Hacia el azar, ¿no? Sino más bien estamos caminando hacia una plenitud evangélica. Y que dirá ella, hasta los más mínimos detalles, ¿no? Están contemplados en el misterioso proyecto del plan de Dios. Pasa que eso es misterioso proyecto del plan de Dios. Y ahí está donde nosotros ya nos perdemos porque pertenece ya al misterio de Dios que nos desborda y normalmente que nos supere, ¿no? Eso me parecía muy interesante porque, claro, al final su esperanza humana y su fe en la persona no sé, me da la impresión de que se transforma en una esperanza teologal y entonces es otra cosa que nos encaja, nos encaja muy bien en el jubileo y en la bula del Papa, ¿no? De convocatorio. Muy bien, pues hacemos ya la pausa, hemos sido súper puntuales, se lo agradecemos también a Ezequiel, cómo se ha ajustado al tiempo, y entonces a las 6 nos volvemos a juntar aquí para la segunda charla. Muchas gracias.